Interrogantes. Resurrección. Lo que nadie te explicaba, aquí te lo explicamos. Bueno, ¿qué tal? Dios les bendiga. Estamos aquí una vez más en este programa de Interrogantes. Nos da un gusto poder estar aquí una vez más compartiendo la palabra de Dios y dando respuesta a muchas interrogantes que ustedes tienen. Y una vez más tenemos aquí a mi compañero de milicia, Miguel Ángel de la Cruz, para servirles. Aquí uno de los guerreros más leales que tenemos aquí en el escuadrón de espada de fuego. Y estamos aquí muy contentos, la verdad. Hicimos algunos cambios y aquí en el set, pero aquí estamos una vez más, aquí listos para poder compartir. Y venimos con algo muy interesante el día de hoy. Bueno, todo lo que compartimos es interesante, pero uno de los temas que hoy en la actualidad es muy importante y que tenemos que estar tocando y tratando. Y bueno, es el por qué. El por qué hay manifestaciones que aparentan ser de Dios, pero no son de Dios. El por qué hay manifestaciones espirituales en este caso, ¿no? Digámoslo así, en el reino de las tinieblas, que son manifestaciones poderosas. Y en ocasiones en el pueblo de Dios no se manifiesta de igual manera. Vamos a estar viendo eso. Y también por qué en el pueblo de Dios hay manifestaciones que en su momento son extrañas. Y vamos a estar hablando de todo esto, tratando pasajes bíblicos y también metiendo de nuestra experiencia en lo que hemos visto a través de todos estos años, ¿verdad, Miguel? Sí, claro que sí. Vamos a estar poniendo varios ejemplos, ya sean bíblicos o vivenciales, en los cuales esperamos que sean de bendición para sus vidas, reconociendo pues que Dios es el que tiene la última palabra, y lo ponemos a tela de juicio de ustedes, a que los invitamos a que busquen de la presencia de Dios y se consagren. El objetivo de este programa es de que sea bendecido para ustedes, para que puedan tener un conocimiento y tengan herramientas a la hora de alguna situación. Sí, así es. Y hay muchas interrogantes, la verdad que tanto personas que no conocen de Dios, o bueno, digámoslo de esa manera, tienen, y personas también que hermanos en Cristo, que cristianos, que también tienen muchas interrogantes. Hoy en la actualidad se está cumpliendo una de las palabras, Miguel, que dice que, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que dijo que en los postreros días, ¿no?, vendrían falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos de todo. Y estamos viendo una era donde supuestamente, Miguel, algunos que se dedican al gnosticismo, a la magia, a todo este tipo de ramas, dicen que está habiendo un despertar espiritual en la conciencia y que un aumento espiritual en las personas. Pero bueno, eso es lo que ellos dicen, pero en realidad hay unas escenas muy oscuras que están pasando y que por eso la gente supuestamente no está despertando espiritualmente, pero no es así. Y vamos a estar también dando respuesta a todo eso. Una de las cosas que en su momento muchos no entienden, Miguel, es el por qué unos tienen manifestaciones espirituales y otros no, y por qué unos en su momento sacan o empiezan a fundar instituciones donde hablan de lo espiritual, donde hablan del despertar espiritual, instituciones donde supuestamente te enseñan, ¿no? Te enseñan a manejar tus dones, tus habilidades espirituales, incluso te enseñan, ¿no?, sobre el poder de la mente, te enseñan que somos poderosos, que somos grandes. Y todo ese cuento que desde Génesis la serpiente le contó
a Eva, ¿no? A Eva, sí. Sí, realmente empezamos desde el Génesis, la verdad. Una de las mentiras que más usó el diablo, con las cuales nos apartó, fue de que meternos la idea de que nosotros podíamos ser como Dios, ¿verdad? En Génesis 3:4 me parece que es donde se presenta la serpiente antigua y le hace mención a Eva, convenciéndola de que ella pudieran ser como Dios. Al final del día, hasta nuestros días, es la mentira más usada por Satanás en diferentes corrientes, diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas, incluso de la nueva era, que tienen muy arraigado esa creencia que todo lo positivo, todo lo que nosotros pretendemos, puedes conseguirlo por tus propios medios, haciendo a un lado el poder y la divinidad de Dios en nuestras vidas. Sí, así es. Y fíjate que, bueno, voy a meterme un poquito en ese detalle, aunque no vamos a entrar a profundidad. Aunque la palabra de Dios dice, ¿no? Que Satanás fue el que indujo a Eva, pero en sí no fue Satanás en directo. Fue uno de los ángeles caídos, ¿no? Que no voy a entrar en ese tema, pero más adelante podremos entrar. Y es por eso que la serpiente antigua, ¿no? Y de igual manera, en ocasiones se le da lo que es el prestigio, el reconocimiento, así como un presidente, ¿no? Que el presidente fulano de tal hizo esto, hizo aquello, hizo obras, pero en realidad los que hicieron fueron los obreros, ¿no? Y de igual manera, ¿no? Que Satanás tentó y que Satanás hizo, pero en realidad lo que hicieron, el trabajo fueron los que estaban abajo de él, ¿no? A los que él le dio orden. Pero ese espíritu, aún todavía en la actualidad, Miguel, está, y ahora más en este tiempo está trabajando fuertemente, y también vamos a hablar de eso, un poquito de la serpiente antigua, precisamente de eso también vamos a estar hablando. Y bueno, Salmo 68, 18 dice lo siguiente, ¿no? En este caso, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes. Hace una gran diferencia ahí, para que habite entre ellos Dios. Ahora, Dios, en su favor, en su misericordia, en su amor, siempre ha querido, Miguel, que estemos conectados con Él, ¿no? Siempre ha querido que tengamos revelación acerca de Él, que lo conozcamos. De hecho, en Jeremías habla de eso, ¿no? También, ¿no? Y la palabra de Dios dice que en esto gloriense, ¿no? En conocerme, ¿no? Y en entenderme. Claro. O sea, eso es lo que Dios quiere. Entonces, por eso es de que Dios, desde el nacimiento, nos da dones, ¿no? A uno les da 1, 2, 3. Hay quienes, los que son para profetas o apóstoles, nacen con los 9 dones, ¿no? El detalle ahí es el siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que activa los dones, ¿no? Miguel, es igual que un carro o cualquier otro. ¿Qué es lo que activa, ¿no? Los dones. Y ahí es una interrogante muy fuerte, que es precisamente lo que vamos a estar hablando, ¿no? Entonces, todos nacimos con dones, pero a unos se les manifiesta y a otros no, a unos más tarde que a otros. Y reiterando lo que acabo de comentar, ¿no? ¿Qué fuente de poder es la que activa los dones? Y de eso pues vamos a estar también hablando. Uno de los ejemplos, podemos decirlo, más evidentes, tú, Miguel, es acerca de aquel brujo, de aquel hechicero que tenía el poder de maldecir, ¿no? En este caso de Balaam, el brujo, ¿no? Que lo contrató el rey Balac, que dijo, te ofrezco tanto oro, tanta plata, para que me maldigas a Israel, ¿no? Porque le tenía miedo, ¿no? Y vemos cómo era famoso este brujo, pero en unas citas bíblicas habla de el profeta Balaam, ¿sí? Entonces, yo investigando, bueno, siempre me gusta hacer así, ¿no? Sí. Investigando, en la antigüedad hubo un tiempo en Israel que a los profetas les llamaban videntes. De hecho, dice la palabra, ¿no? Le llamaban videntes. Y a los profetas se les llamaba profetas a los que no eran del pueblo de Israel. Así se les llamaba. Entonces, por eso aquí en esta cita bíblica también le llamaban así, ¿no? El profeta Balaam, ¿no? Que se vendió por oro. Nació con los dones, pero su fuente de poder no era el Espíritu Santo. Mas, sin embargo, Dios le revelaba que no maldijera al pueblo, ¿no? Y como vemos
la sabiduría que tenía este brujo, que dice que hizo 7 altares a Jehová. O sea, tenía el conocimiento de cómo hacer un altar a Jehová. Tenía conocimientos de eso. Entonces vemos cómo Dios le hablaba y cómo Dios le decía que no, ¿no? Y cuando empezaba a proferir maldición, cómo Dios le cambiaba las maldiciones por bendiciones. Sí, obviamente que hay que entender y reconocer que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Y que esto es movido porque la misma palabra de Dios dice que Satanás se viste como ángel de luz y se le da autoridad para incluso engañar a los escogidos, a los apartados del Señor. Entonces estos personajes que nos hacen mención la palabra es para que nosotros conozcamos y podamos entender que siempre vamos a tener un adversario que es el enemigo, y hay que estar preparados, conociendo más que nada su palabra, conociéndolo a Él y estando en intimidad con el Señor, porque dado caso contrario podemos ser engañados como tantos. Recuerdo por ahí también un pasaje donde un profeta se le dijo que el Señor le dijo que no se quedara, y sin embargo él se quedó y lamentablemente él perdió la vida. Pero al final de esto es de que si nosotros no nos metemos en la presencia de Dios o no buscamos de su presencia, vamos a andar batallando, a tener situaciones. Sí, reitero, ¿no? En este caso, que hablando del libro de los Salmos, ¿no?, el que acabamos de leer, Dios da dones a los hombres. Una de las mentiras que, yo escuchando testimonios, ¿no?, de ex brujos, ex satanistas, que dicen, ¿no?, que Satanás les dice: te voy a dar dones, te voy a dar habilidades espirituales, pero en realidad la persona ya los trae, Miguel, solamente que no han sido activados, y él se los activa por medio de espíritus, por medio de demonios. Y vemos cómo hay una fuerte, digámoslo así, ¿no?, una fuerte batalla, una fuerte contienda, ¿no?, entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, ¿no?, desde la antigüedad, ¿no? Me trae a recordar, ¿no?, en este caso el par de brujos, ¿no?, que le dieron guerra a Moisés y Aarón, ¿no? Ah, claro que sí, estamos hablando de ahí del libro de Éxodo, en el capítulo 7, el versículo 9, cuando el Señor le hace mención de que si Faraón pidiera milagros, pues que Aarón pusiera su vara. Y dice que Faraón mandó llamar a sus sabios, a sus hechiceros, para que mostraran, pues, igual Dios hizo que el corazón de Faraón se endureciera para no creer en el poder de Dios, porque al final del día, pues, es la misma soberbia de creer que uno puede hacer las cosas. Sin embargo, pues no es así. Sí, no, Janes y Jambres, ¿no?, que de hecho también son, en cierto momento son recordados, ¿no?, en el libro de Timoteo, 3:8, ¿no?, Janes y Jambres, que dicen que aún todavía viven, ¿no?, por su brujería, por su magia, aún todavía viven. De hecho hay testimonios, ¿no?, de ex satanistas que reiteran eso, ¿no?, y dicen que aún todavía siguen vivos. No pertenecen a ninguna logia, porque siempre han trabajado solos estos dos, y por medio de sus artes místicas y su brujería, todo lo que han hecho, Satanás los usa como instrumentos, ¿no?, como instrumentos de engaño, y los mantiene. Pero vemos, ¿no?, cómo en el poder satánico y diabólico, vemos, de acuerdo a la Biblia, que hicieron las señales. Pero siempre hay poder sobre todo poder, ¿no? Vemos como el poder de Dios, en este caso manifestado en las varas, ¿no? Vemos como la serpiente, digámoslo así, la serpiente de Dios se tragó a las otras dos serpientes, ¿no? Entonces vemos como siempre va a haber una manifestación. Y el detalle aquí, hablando de todos aquellos que no conocen de Cristo, que todos aquellos que no conocen de Dios, que les llama mucho la atención de lo sobrenatural, de lo místico, de lo oculto, ¿no? Vemos cómo son fáciles de engañar por parte de Satanás, ¿no?, por parte del diablo.
que hay una manifestación espiritual, sí, que hay poder, sí, pero es limitado. Tiene un nivel que Dios jamás va a permitir que se sobrepase de ahí, ¿no? Porque Dios es soberano y Dios es sobre todas las cosas. Sí, claro. Ahí en lo que tú mencionas, obviamente, la vara de Aarón se comen las dos varas de los hechiceros, porque ahí Dios estaba demostrando su poder y su autoridad sobre ellos. Al comerse la serpiente, la vara de Aarón, a las otras dos, está demostrando de que Él está por encima de ellos. Aunque a pesar de que ellos buscan la manera de seguir o querer demostrar que ellos pueden, Dios es el que toma el control de esa situación y les muestra que Él es el que está por encima de ellos, a pesar de que ellos tengan sus encantamientos. Sí, y también me trae a recordar, ¿no? Que también algunas otras señales también hicieron, ¿no? Los brujos, los hechiceros, y todo lo vemos hoy en día, ¿no? Vemos como personas, ¿no? No, es que vamos con una señora que sabe, ¿no? Con una señora que hace el bien, ¿no? En ocasiones veo en las redes sociales, ¿no? Que salen los brujos ahí exhibiéndose, ¿no? Que esto, y personas testificando, ¿no? Que de verdad me sanaron de esto, me sanaron del otro, y quisieron esto y quisieron lo otro, pero ignoran el trasfondo, ¿no? Maligno, el contexto, y lleno de oscuridad que hay, ¿no? No, pero que sí sanan, o sea, mentira del diablo, ¿no? La misma palabra de Dios lo dice, e incluso eso es una de las reglas satánicas que dicen muchos, que quebranten, que destruyen la unidad de un reino y jamás va a vencer, ¿no? Y es lo que hacen. Entonces ellos no se dividen. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que las enfermedades son causa de maldiciones, Miguel, y todo lo que pasa. Entonces todo eso es causado por los espíritus, por Satanás, por los demonios. Entonces es ilógico que un brujo que trabaja con demonios sane a una persona, ¿no? Entonces trayendo a luz todo esto, quiero compartir, quiero darle a luz, ¿no? A todas las personas que no conocen de Dios, que asisten con este tipo de personas, que ellos no sanan a nadie. Lo que hacen es de que transfieren las cosas. Llega una persona con cáncer, no lo sanan, le transfieren ese cáncer, se lo transfieren a un familiar de ellos, ¿no? O se lo transfieren a otra persona. Es lo que hacen ellos. Ellos no sanan a nadie. Entonces, y como eso hacen más cosas. Espíritus engañadores, espíritus que provocan falsas visiones, Miguel, que al último ellos terminan peleándose con el vecino, terminan peleándose con el hermano, con la tía, con el papá, y cuando en realidad son espíritus de engaño nada más. Es lo que hacen para sacar dinero, ¿no? Entonces hacen ciertas señales, pero no hay un verdadero poder allí. Hacen ciertas señales, pero no vienen de Dios. Ahora, ¿cómo es que se activa? ¿Cómo es que ellos tienen esa habilidad? Bueno, por causa de los espíritus, ¿no? Por causa de los demonios. Y hay mucho material para poder compartir. Hablando de falsas manifestaciones, hablando ya ahora del pueblo de Dios, ¿no? De la iglesia. Fíjate que has tocado un tema muy importante y un punto que hay que resaltar, porque también ellos, de alguna manera, Satanás también los ha engañado, porque recordemos que Satanás es padre mentira. Estas personas que se dedican al ocultismo, a la brujería, dentro de sus creencias o del engaño que tiene Satanás sobre sus vidas, los hace creer que ellos son los mediadores, que ellos son los que mantienen el equilibrio entre las cosas buenas y malas, cosa que también es reputada por la palabra de Dios, porque el único mediador entre Dios y hombre es Jesucristo. Es nuestro Señor el que hace esas cosas. Sí, sí. Sin embargo, ellos, al decir que hacen cosas buenas, no es realmente que hagan cosas buenas. Ellos también están obligados a servirles a esas entidades, a esas potestades, a esas manifestaciones de maldad con algún cierto tipo de pecado. Nada es gratis, Satanás nada hace de embalde. Sí, sí, sí. Hay un costo y el costo es alto. Mucha gente que de repente, como tú lo mencionabas, que tiene males puestos. Yo sé que es un tema muy controversial, es un tema delicado que a lo mejor no es para todas las personas, pero hay que entender
que esos males no los curan como tú los dices, los transfieren a otras personas. Entonces, si yo voy y consulto a una de estas personas pidiéndole que me lo quiten, es porque alguien más ya me lo puso o lo traigo de alguna otra situación. Pero volvemos, esa persona no lo quita porque como ellos mismos lo traen, lo único que hacen lo transfieren a alguien más. Y aparentemente hicieron algo bueno, pero la realidad es que ya perjudicaron a alguien. Y esa persona que ya participó de eso está cometiendo falta delante de los ojos de Dios. Y los dos están siendo engañados y están siendo cautivos y están siendo arrastrados al pecado y a la destrucción. Sí, exactamente. Y están faltando, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que eso es abominación, ¿no? Delante de los ojos de Dios. Entonces, lo único que están fomentando es el mal. Aquí en Ciudad Guzmán, la gente fomentó todo eso, todo ese tipo de mal, yendo con este tipo de personas, fomentó el mal y ahorita ya les anda, ¿no? Y saben que algunos que están haciendo mal y lo siguen haciendo. Entonces, juicio de Dios es lo que están acarreando, nada más. Entonces, reiterando lo que decías, ¿no? Satanás no da nada gratis, ¿no? Él, de acuerdo a experiencias que han tenido personas que se dedicaron a eso, siempre Satanás les hace un supuesto favor, Miguel, pero se los cobra con el primer hijo, con la primera hija, con algún familiar o alguien que aman ellos. O sea, nada es gratis. Entonces, vemos todo eso, ¿no? Pero vamos ahora a dar a luz, ¿no? En este caso, a los que conocen un poquito de Dios, ¿no? A los que conocen un poco de Dios, en este caso, al pueblo de Dios, aquellos que saben también un poco de que han tenido experiencias, ¿no? Que han tenido experiencias sobrenaturales, que han tenido experiencias espirituales, ¿no? Vemos uno de los espíritus de engaño que, bueno, en su momento, Miguel, se manifestó, que está escrito en la palabra de Dios cuando habla del rey Josafat, ¿no? Que habla que estaba también junto con el otro rey, en este caso Acab, ¿no? Que habla de que el profeta Micaías, ¿no? Sufría mucho, ¿no? Por hablar la palabra de Dios como era real, ¿no? Que era uno de los profetas reales. Y vemos cómo Dios le revela, ¿no? Que dice que un espíritu se manifiesta delante de Dios y que Dios dice, ¿cómo haré para que Acab sufra las consecuencias, ¿no? Por todos sus pecados que había hecho junto con la reina Jezabel, que era una hechicera en ese tiempo, ¿no? Que dice que venía pues básicamente de Moab, y ahí fue donde nació básicamente el satanismo, ¿no? Que dijo el espíritu, ¿no? Voy a engañar a sus profetas. Yo mero voy, ¿no? Seré espíritu de mentira en la boca, y no nomás en la boca, en la mente también, de los profetas, porque sabemos que un profeta no solamente escucha la voz de Dios, sino que tiene visiones, tiene los sentidos espirituales abiertos. Entonces, vemos la realidad de las cosas. Ahora, ¿por qué es que este espíritu tuvo el poder de influenciar a todos estos profetas y a Micaías no? Sino porque Micaías era verdadero. Sí. Y los otros en su momento andaban mal, andaban en pecado, o simplemente vendieron también su don, igual como acabamos de ver el brujo o el profeta Balaam, ¿no? Que dice la escritura, ¿no? Que unos decían, tomaban cuernos y decían, así vas a embestir a los ejércitos, a los enemigos, ¿no? Y que Señor te va a dar la victoria, que Dios te va a dar la victoria. Y vemos ahora en ese día, ¿no? Cómo hay supuestos profetas o supuestos siervos de Dios, ¿no? Que Dios te va a bendecir y que Dios te va a hacer millonario, que Dios te va a dar esto y Dios te va a dar otro. Mas sin embargo, la persona viviendo en pecado, ¿no? La persona haciendo perversidades, incluso hay personas, y no lo quiero decir, pero lo vamos a decir, ¿no? Hay personas que van a la iglesia por conveniencia, ¿no? Igual como cuando andaba Cristo aquí, que él mismo decía, ustedes me siguen por el pan y la comida, ¿no? Y por los milagros, por eso me siguen. Y hoy en día se está viviendo eso mismo también, tú, Miguel. Vemos cómo hay personas que van a la iglesia, van a la iglesia y ore por mí, pastor, oren por nosotros. Y si Dios no los sana, se van con el brujo, se van con el hechicero, ¿no? Fíjate que eso es algo bien cultural, porque lamentablemente
Una es el desconocimiento realmente de la palabra impregnada en la vida de los creyentes. Hay que recordar que nosotros somos un pueblo que fuimos conquistados por los españoles y pues obviamente el evangelio entró a punta de lanza, de masacres, de muchas cosas. Entonces nuestro pueblo, nuestra cultura tenía otras situaciones, entonces estamos acostumbrados a eso, que si no te hace el favor uno, pues te lo va a hacer el favor el otro, porque es parte de la cultura que nos vinieron a imponer a través de la segunda conquista. Pero es una realidad que tenemos que estar conscientes de la situación. Lamentablemente, si hay, como tú lo mencionas, hay mucha gente que hoy nos habla de bendiciones, de prosperidad, de muchas cosas, pero hay que tener en cuenta y no perder el piso que Dios no nos llamó a esas situaciones y nos llamó a predicar las buenas nuevas de salvación. La palabra de Dios es bien clara cuando dice: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recargar la cabeza. ¿Por qué le dijo esto al pueblo? Porque el Señor conocía el corazón de la gente y mucha gente pensaba que como los políticos hoy en día, o por andar siguiendo a alguien, pues vas a agarrar, dijeran colegialmente, un huesito, vas a agarrar algún puestecito, o me va a tocar un pedacito de tierra, o alguna situación, una despensita. Pero nos damos cuenta, pues la realidad, Dios no te llamó a eso. Dios te llamó de casa de servidumbre, te sacó para que tú tuvieras una libertad, para que tú conocieras y te acercaras a Dios. O sea, el propósito de Dios no es llamarte a hacerte rico. Y lamentablemente hoy en día dice la misma palabra de Dios en Mateo, que habría falsos profetas que hablarían cosas contrarias al evangelio. Sí, entonces para los que posiblemente digan, ¿y dónde está esa historia que nos acaban de contar, no? Está en Primera de Reyes 22:22, y ahí está toda la historia del profeta Micaías, ¿no? De cómo el rey Acab dice que no lo quería, ¿no? No quería a este profeta. Diario le daba la contraria. O sea, siempre le dice, no, es que Micaías siempre me profetiza para mal, ¿no? Pero pues este cuate, pues hacía puras maldades, o sea, ¿qué le podía profetizar, no? Y vemos cómo en el pueblo de Dios, la ideología, como tú dices, ¿no? La ideología, este tipo de ideología sigue aún, ¿no? Entonces vemos cómo personas van siguiendo a ciertos ministros, ¿verdad? Esperando siempre recibir algo bueno, ¿no? No aceptan una palabra mala, la descartan y se van con otro, ¿no? Entonces, y aún todavía, ¿no? Hay falsas manifestaciones también, que este tipo de personas, dice la palabra de Dios, que llega el momento en que la mente es cauterizada, ¿no? Cuando la persona se afana y se aferra a hacer el mal y quiere que le vaya bien, entonces Dios los descarta, ¿no? Y les da ese tipo de mentalidad, ¿no? Y los deja para que sigan siendo engañados con el fin de que sean destruidos, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, vemos eso y lo estamos viendo hoy en día. No podemos brincar la palabra de Dios, Miguel, de decir, no, es que pues si me va mal, pues como Dios es amor, o sea, el Señor me va a dar algo bueno, ¿sí? porque yo sé que el Señor me perdona y yo sé que el Señor es puro amor, ¿verdad? Pero ignoramos que también es fuego consumidor, ¿no? Sí. Ignoramos de que los mandamientos, los primeros rudimentos, ¿no? Que si haces todo esto bueno, todas estas bendiciones te seguirán, ¿no? Y te alcanzarán, pero si haces lo malo, también todas estas maldiciones te van a alcanzar y te van a destruir, ¿no? Y es donde muchos ignoran toda esta parte precisamente porque no leen la palabra de Dios, ¿no? Hay una ignorancia, me reitero, no solamente en los que no conocen de Dios, sino los que supuestamente conocen de Dios y tienen un cierto conocimiento de Dios, ¿no? Que a pesar de que conocen un poco de Dios, son cegados, ¿no? Son cegados por la avaricia, son cegados por el amor al dinero, son cegados, y más hoy en día, ¿no? Que, vamos a decirlo así, la generación de cristal se ha colado, se ha metido aún en la iglesia, ¿no? La iglesia del Señor. No, es que Dios es amor y haga lo que haga, me tiene que bendecir porque Dios no es un Dios malo, Dios ama a sus hijos, y vemos cómo empieza a formar una fachada falsa de amor y empiezan a
a justificarse, ¿no? Que Dios es amor y Dios me tiene que amar y Dios me tiene que dar y Dios me tiene que bendecir, ¿no? Y es ahí donde vienen las falsas manifestaciones, ¿no? Fíjate que dices algo bien cierto y me hiciste recordar por ahí una frase, no recuerdo de qué monarca europeo es, no quiero mentir, creo que era un tal Enrique o un Carlos, no sé, que le preguntaron, había hecho demasiada maldad en el mundo y le preguntaron si él creía que Dios lo iba a perdonar y su respuesta en el lecho de muerte fue: claro que me tiene que perdonar, pues es su trabajo, él tiene que perdonarme. Cosa contraria, o sea, en realidad Dios no nos enseña eso, ni nos está llamando a cierto tipo de situaciones. Sí, mira, reiterando a las falsas manifestaciones, vemos hoy en día, ¿no? Estamos viendo cómo el enemigo se ha infiltrado no solamente en el área financiera, ¿no? Como acabamos de hablar, sino también se está infiltrando mucho en el área espiritual. Tú, Miguel, que de repente, mientras que unos no creen que hay manifestaciones espirituales, está el otro bando, ¿no? Que dice que Dios está levantando una nueva generación de profetas, ¿no? La mayoría son profetas, ¿no? Puro profeta. Sí, profetas, sí. Apóstoles, ¿no? O sea, puro de alto rango, ¿no? No está, o sea, no se van a lo bajito, ¿no? De que ujieres, diáconos, ¿no? Misioneros, siervos así, ¿no? Siendo que reiterando en la época de los apóstoles, ¿no? Que Esteban, ¿no? Vemos quién era Esteban, ¿no? Pero dice que estaba lleno del poder de Dios, de sabiduría, ¿no? Entonces Esteban básicamente era uno de los diáconos, ¿no? Y lleno del Espíritu Santo. Y vemos cómo hoy en la actualidad pues ya no está levantando siervos de Dios pequeños, ya puro de alta gama, ¿no? Sí, lamentablemente ya todos queremos mandar, nadie quiere servir. Sí. Y el ejemplo a seguir es que él vino a servirnos, o sea, exactamente. Él siendo quien era, el Todopoderoso, vino, dice la palabra de Dios, que se despojó de todo por venir a rescatarnos lo que el hombre había perdido. Pero sí, tienes mucha razón. Hoy en día, la verdad, tenemos una idea, creo que a través de todo, porque la tecnología, la ciencia, el cambio cultural, el meter o mezclar muchas ideas, nos ha afectado de tal manera de que hoy todo lo queremos a la comodidad, todo buscamos, todo, no queremos esforzarnos. ¿Qué problema se está dando socialmente? Que también ya los jóvenes ya no se quieren casar porque no quieren tener la responsabilidad de una familia. Incluso en todos los aspectos está afectando esa situación, porque ya nadie quiere servir, todos quieren ser servidos, todos quieren ser grandes, todos quieren ser reconocidos, y día a día estamos enfrentándonos a situaciones que nos están llevando a totalmente alejarnos a la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos incita a que busquemos de su presencia día a día, y lamentablemente lo que hacemos es nos llenamos espiritualmente con un video, con una fracción de 30 segundos de alguien que conocemos que hace señales o maravillas, pero empezamos a apartar la mirada de Dios y empezamos a poner la mirada en el hombre, en lo que pensamos que hace el hombre, pero el hombre sin Dios no somos nada. Sí, precisamente reiterando lo que comentas, ¿no? De que ya es una generación que ya no quiere pagar el precio, ¿no? Ya no quiere pagar el precio, y reiterando, ¿no? De este bando, ¿no? De este bando que cree en las señales, ¿no? Que cree en lo sobrenatural, pero no quieren pagar el precio, ¿no? Entonces el enemigo se agarra de eso. Cree, pero que no quiere pagar el precio. Ok, le voy a dar algo barato, lo voy a engañar. Y es una de las falsas manifestaciones, ¿no? Algunos que yo he visto que tienen sus dones activos, pero al momento que les preguntas, oye, ¿cuánto tienes o cuándo fue que fuiste bautizado con el Espíritu Santo? Pues me bautizaron en agua, pero en Espíritu Santo, o sea, no saben. Entonces dices tú, bueno, a mí el Espíritu Santo me dijo, es imposible que una persona
manifieste los dones, o que un cristiano manifieste los dones sin antes haber sido bautizado por mí en Espíritu Santo y fuego, porque es el que activa los dones. Ahora, en el mundo, los gnósticos, los hechiceros, los brujos, todos esos siervos de Satanás y siervas de Satanás activan sus dones por medio precisamente de la serpiente antigua, ¿no? Que los hindúes le llaman Kundalini, ¿no? Los de la nueva era, el yoga, los gnósticos le llaman Kundalini, ¿no? La fuerza Kundalini, pero en realidad es un espíritu de Satanás, que es el que les activa los dones, y eso ya se metió a la iglesia. ¿Por qué se metió? Bueno, al menos aquellos que creen pues en las señales, en lo espiritual, ¿no? Y es ahí donde vienen las falsas manifestaciones del Espíritu Santo. No sé si te ha tocado alguna experiencia que has tenido, que donde estás en algún evento y de repente se empieza a manifestar algo espiritual, pero hablando de mí y de ti, ¿no? Que tenemos el don de discernimiento de espíritus. No sé si te ha tocado. A mí sí, ¿no? Que siento que hay algo espiritual fuerte, pero que es algo espiritual que no viene de Dios. O sea, que te choca en tu espíritu y en tu alma. Porque básicamente este espíritu es uno del género de los ángeles caídos. Entonces, como no es demonio, sino que es un ángel caído, difícilmente se siente ese terror, ese miedo, ¿no? Que causan normalmente los demonios, ¿no? Entonces, para el que no tiene el discernimiento de espíritu, Miguel, fácilmente lo engañan, porque ya ven que aquella persona manifestó algo, una señal, y creen que es de Dios, pero no es de Dios. Sí, mira, ahí hay un punto bien específico y bien interesante y bien delicado que vamos a tocar. Porque cuando nosotros sabemos y conoces que es el Espíritu Santo, ¿qué te trae? ¿Qué beneficios te trae cuando conoces al Espíritu Santo? Es gozo, paz, paciencia, das frutos. Ahora, obviamente que cuando tú estás metido en la presencia de Dios, es totalmente una experiencia donde te va a dar tranquilidad a tu persona. Y cuando está sucediendo, aunque se estén escuchando lenguas o situaciones, porque en veces ya no son ni lenguas, son mantras, son oraciones inventadas o oraciones que han conseguido por otros medios, la presencia y el lugar y la atmósfera principalmente cambia. Es una atmósfera de que a pesar de que tú cierres los ojos, sientes como ese escalofrío, como ese temor, como esa inseguridad de que algo está pasando ahí. Al contrario, que cuando es el Espíritu Santo, tú empiezas a sentir esa tranquilidad, esa paz que te da, y de repente, bueno, en mi experiencia, cuando he sentido la presencia de Dios, todo se me olvida. O sea, se me olvida preocupaciones, problemas, situaciones, porque me siento cobijado, me siento protegido en ese momento, en ese lugar. A pesar de que puedo estar rodeado de mucha gente, me siento de esa manera cubierto, cuidado. Y sin embargo, cuando ha sido contrario, que le han dicho también como fuego extraño, que se están manifestando cosas raras, cosas o lenguas que lejos de ser bendición son maldiciones o son herejías, que están siendo enviadas y pronunciadas por gente que en realidad pues no se está dejando guiar por el Espíritu Santo, está trayendo maldición al pueblo. ¿Alguna experiencia has tenido? Sí, lamentablemente en alguna ocasión, en un evento de jóvenes, llegó un joven y empezó a dar palabra y empezó a pedir cosas un poco raras. Llegó y pidió que todos los que tuvieran relación de noviazgo, que se la entregaran a Dios, que porque Dios en ese día no quería ningún tipo de noviazgo. Y a todos se nos hizo un poco raro, ¿no? Porque dijimos, bueno, ¿por qué Dios hoy nos pide el sacrificio del noviazgo, siendo que Dios bendice a la familia? Él trata a que seamos uno solo. Pero la manera de decirlo y de expresarlo nos hacía sentir raros, y empezamos a orar. Entramos en polémica, lo que tú dijiste, los que creen, los que no creen, los que dudaron, los que quisieron seguir el rollo, pero se dieron cuenta que en realidad
estaba pasando algo ahí turbio. Entonces entran otros jóvenes que también habían traído como profetas, como gente que traía el Espíritu Santo, gente que tú de alguna manera ya habías convivido con ellos, y empiezan a rebatir y empieza el problema entre lo que decía él y entre lo que decían los otros jóvenes, así como el profeta Miquea. O sea, ellos llegaban y decían, ¿sabes qué? Este hombre no está hablando palabra de Dios, este hombre está viviendo en pecado y está aquí y está trayendo maldición porque él está siendo engañado, no es por él está siendo engañado. Ahora, esa persona tenía el lugar, pero los otros jóvenes no tenían el lugar, pero pues traían el respaldo de Dios. Entonces ya nos confrontaron ahora sí que, muchachos, vámonos poniendo a orar y que sea Dios quien revela. Cuando el otro que se dijo ser profeta, que entregáramos los noviazgos, el ambiente se sentía tétrico, se sentía feo, se sentía escalofriante, se sentía tenso, la atmósfera en el lugar cambió. Y cuando empezamos a hablar con los otros jóvenes que se sentía el respaldo de Dios, todo eso cambió. En un instante, toda esa preocupación, ese estrés, ese estar sintiendo que te miraban, se perdió, de repente se fue. Y entonces, ¿qué entra ahí para discernir si es o no es, o quién era el correcto? Uh-huh. Al final del día, es necesario que si tú tienes una relación con el Espíritu Santo, tú conoces de Dios, te vas a dar cuenta quién realmente está hablando palabra de Dios y quién realmente está haciendo cosas contrarias. 100%. Sí, también hemos vivido experiencias. En una ocasión tuvimos, ya para estar terminando, en una ocasión tuvimos una mala experiencia de que yo no invité a este personaje, lo invitó alguien más en uno de los campamentos y empezó a compartir, ¿no? Su esposa parecía que tenía algo de Dios, pero él empezó a compartir acerca de una experiencia que él tuvo, que él quería hablar en lenguas y contó su historia, ¿no? Que al final pues alguien le dijo, no, o sea, tú empiezas a mover la lengua y Dios te va a encaminar a eso y adelante, ¿no? Y él en su afán, ¿no? de hablar en lenguas, empezó a hacerlo, pero el detalle aquí es el siguiente, de que él no pidió el bautismo del Espíritu Santo, él pedía el don de lenguas. Entonces lo legal o correcto es de que primero hubiese pedido el bautismo del Espíritu Santo, para que después, ya sea por voluntad del Espíritu Santo, le hubiera placido, pues le da el don de lenguas y seguía hablando en lenguas. En caso que no, pues simplemente nada más iba a hablar esa vez, como está escrito en la palabra de Dios, ¿no? Que siempre que había un bautismo del Espíritu Santo, siempre por primera vez la evidencia era hablar en lenguas. Sentían el fuego y hablar en lenguas. Esa es la evidencia irrefutable, bíblicamente, y también en mi experiencia así fue. Gracias a Dios, el Espíritu Santo no solamente me dio la evidencia del bautismo, sino que también me dio el don. Entonces hay quienes hablan nada más una vez como evidencia de que son bautizados en el Espíritu Santo, pero si no les da el don, ya no vuelven a hablar. No. Solamente que ellos lo pidan al Espíritu Santo y si Él le place, te lo da, ¿no? Entonces, contó y a mí se me empezó a hacer un poco extraño, ¿no? Su prédica, lo que estaba diciendo. Y al final manda llamar a los jóvenes. Yo estaba afuera. De repente me dice, oye, va a empezar la administración. Y ya estaba administrando, yo regreso. Y empieza a decir a los jóvenes, ustedes empiezan a hablar lo que sea con su lengua, lo que sea, borucas, lo que sea. Y el Espíritu Santo los va a bautizar. Y yo dije, esto ya no está mal, esto ya está mal, ¿verdad? Y en mi espíritu, pues mi corazón palpitando fuerte. Y yo decía, es que no está bien. ¿Por qué? Porque no se ha hecho la confesión de fe. Hay varios chavos que no son cristianos, vienen del mundo. Entonces empieza todo eso. Entonces empiezo a sentir el frío demoníaco y empiezo a sentir una manifestación oscura en el lugar, y empiezo a ver que varios chavos empiezan a talarear, a balbucear, y algunos chavos
que no eran cristianos empezaron supuestamente a hablar lenguas, pero empiezo a sentir como una influencia diabólica empieza a llegar. Entonces yo en su momento por ética no lo bajé, entonces subí a los de la alabanza y vamos a adorar a Dios, vamos a cortar todo eso por medio de la alabanza, ¿no? Amén. Y así fue, empezamos así, y en su momento empezar a reprender todo esto, ¿no? Todo lo que estaba aconteciendo. Y al último, pues empezar a orar por los chavos y empezar a reprender todo espíritu de engaño y todo espíritu kundalini y todo espíritu de falsas lenguas, ¿no? Y eso pasó, esto estuvo muy fuerte. De hecho, tuve una palabra de un profeta que me dijo, fue una manifestación de parte del enemigo. Así pasó esto y esto. Y digo, pues la verdad sí pasó esto. Tienen que tener cuidado con todo esto. Aquí le invitan a predicar, ¿no? Y nos sirvió de experiencia para la otra, ¿no? Entonces es muy delicado todo esto, ¿no? Las falsas manifestaciones. Y quiero terminar con esto, Miguel, igual si tú agregas algo más. Todo sea cristiano, no sea cristiano, que si tiene dones espirituales o si tiene los sentidos espirituales activados, que escuchan espiritualmente, que tienen visiones, que pueden ver el mundo espiritual con los ojos abiertos o cerrados, si sienten en su espíritu, en su cuerpo algo espiritual, algo diferente, si eres del mundo y tienes esto, entonces desgraciadamente necesitas buscar de Dios y necesitas liberación. ¿Por qué? Porque un espíritu, un demonio, en especial el demonio o el espíritu kundalini, es el que te activó los dones y te los activó primeramente para arrebatar tu alma, segundo para que engañes a otros. Siempre el enemigo te va a dar cierto tipo de verdad, ¿no? Sí. Va a empezar con cosas ahí que parecen verdad para que tengas confianza, pero después te va a empezar a engañar. Ahora, hablando del pueblo de Dios, si tú tienes los dones, tienes visiones y tienes, tal vez escuchas espiritualmente voces o algo, algún mensaje que se te da, pero si no has sido bautizado con el Espíritu Santo, entonces quiero decirte que también necesitas liberación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que activa los dones, a no ser que desde nacimiento haya sido llamado como profeta, ¿no? Como profeta, sí, oficial. No como ahora en día que hay una generación de profetas y que no sé qué, carajo, ¿verdad? Entonces, en realidad, profeta son de 1,000,000 Y entonces, esto es así, ¿no? Una cosa es que tengan el don de profecía y otra cosa es que sean profetas, ¿no? Y normalmente se daba uno cada 400 años. Exacto, sí. Tiempos muy largos como para que se manifestara un profeta. Sí, es algo muy controversial eso de que sí, ya todos quieren ser profetas y apóstoles. Y aquí no es de que yo quiero ser profeta, ¿no? O sea, el profeta lo designa Dios y lo manda Dios, ¿verdad? Y sí, en realidad puede nacer 2, 3 profetas en ciertos 10 años, 20 años, 2 o 3 profetas verdaderos. Pero es muy diferente, porque siempre Dios está al tanto y al cuidado de esa persona y siempre lo induce al bien, a que busque y a que se consagre, ¿no? Indirectamente o directamente. Entonces, es un consejo, ¿no? La manifestación del Espíritu Santo, si empiezas a sentir un calor, un fuego que en realidad cae sobre ti, pero no te quema. Estás orando y de repente la lengua se te traba y tú estás en tu mente hablando español, pero tu lengua está hablando otro lenguaje y sientes la presencia de Dios, ¿no? Y acontece algo, un cambio en tu vida, ¿no? Un cambio sobrenatural. Y lo digo esto porque siempre ha sido, sí, es una de las experiencias de todos los que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Por si es que no la conoces o por si es de que te han dado una falsa enseñanza de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Porque hoy en día también se está dando eso, ¿no? Que están dando falsas enseñanzas de cómo es el bautismo del Espíritu Santo para que la gente se conforme o en su momento la gente sea engañada más adelante con uno de estos espíritus engañadores. Sí, mira, es algo que de repente puede sonar cómico, pero sencillamente con la persona esa que andaba vendiendo terrenos en el cielo, de verdad creo que hemos llegado a un punto donde de plano tenemos que usar la conciencia, lo que dice Romanos 12,
que seamos renovados en el Señor y con nuestro entendimiento. Nosotros buscamos que ustedes, oyentes, personas que nos ven, que nos escuchan, siempre busquen de la palabra de Dios, incluso lo que nosotros les decimos, confróntanlo con la palabra de Dios, para que ustedes mismos comprueben y entiendan que esto, lo que nosotros pretendemos, es de que tú conozcas de Dios. Exactamente, como los hermanos de, ¿cómo dice la palabra? Los hermanos de Berea, ¿no? Que dice que Pablo les predicaba y ellos llegaban a su casa y investigaban en las escrituras a ver si era verdad lo que Pablo les decía, ¿no? Los hermanos de Berea, ¿no? Sí. Entonces, nos despedimos. Que Dios les bendiga a todos, de verdad, les agradecemos los que están mirando y los que van a ver más adelante todo este contenido, ¿verdad? Este es tu programa de interrogantes. Se despide tu amigo y hermano Enrique Guzmán Bautista y también tu hermano y amigo Miguel Ángel de la Cruz. Hermano, estamos para apoyarte. Agradecemos tus comentarios y tu apoyo para que este material se siga difundiendo. No buscamos otra cosa más que engrandecer el reino de los cielos. Amén. Déjanos por ahí tu dedito arriba, me gusta, tu like, ayúdanos a compartir, suscríbete, síguenos por las redes sociales, por YouTube, Instagram, TikTok, por Facebook, Interrogantes Resurrección. Así que pues Dios te bendiga, que Dios te guarde donde quiera que estés. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea allí contigo. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.